Buenos días, maestra y compañeros. Hoy hablaremos de la herramienta más básica para poder trabajar con ordenadores y en la informática, que son los procesadores de texto. Para entrar en materia, los integrantes son Adriana Leticia Rendón Servín y su servidora Violeta Lares Mendoza. Comencemos. Los procesadores de texto son programas con la capacidad para crear y editar documentos. Con un procesador de texto se puede generar diferentes documentos, tales como cartas, informes, etc. ¿Qué es un procesador de texto? Es una aplicación informática que edita, crea documentos de texto. Trata de un software de distintas funcionalidades y herramientas para añadir topografías, tamaños de letra, colores, tipos de párrafo, etc. ¿Cuáles son los procesadores de texto que existen? Existen diferentes tipos de procesadores de texto, como Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice, Bloc de Notas, WordPack, Page y AviWord. ¿Cuáles son las funciones de un procesador de texto? Las funciones que un procesador de palabras ofrece son facilidad para escribir texto, agregar, borrar o mover palabras, oraciones o secciones completas de texto, corrección de errores, cambio del aspecto del texto, impresión del contenido, capacidad de almacenamiento permanente de información, a través del uso de diferentes tipografías, tamaño de letras, incluso el poder de resaltar palabras o frases concretas. Características. Se pueden realizar las siguientes funciones. Función de creación. Posibilita la creación de un documento de manera sencilla mediante su introducción con el teclado del ordenador y guardándolo en un dispositivo de memoria. Función de edición. Un texto ya creado puede ser modificado de diversas maneras. Función de impresión. Permite darle a los textos una forma adecuada para su salida por la impresión, delimitando los parámetros que conforman el escrito. Función de complementarias. Uso de fichero de datos, diccionario, realización de gráficos, funciones aritméticas, macros, manejo de grandes documentos. Los procesadores de texto no nacieron con los ordenadores, de la misma forma que la mensajería instantánea no nació con los smartphones, pero en ambos casos fueron los que extendieron y encumbraron mundialmente la tecnología. Vamos a establecer diversos puntos de pureza. Para ello, dividiremos los procesadores de texto por la tecnología en la que están basados y poder llegar a unas conclusiones finales. En la historia han existido 3 tipos de procesador de texto: mecánico, electrónico y de software. Todas las civilizaciones han valorado positivamente la difusión de la palabra escrita como medio para comunicar y promover sus ideas, conocimientos y experiencias con más agilidad y mayor concreción. Centrándonos en la época contemporánea, en el siglo XX, el periodo en el que han evolucionado los sistemas mecánicos de escritura, los primeros de ellos fueron las máquinas de escribir. En ellas, los mecanismos de corrección de cualquier error eran la goma de borrar, en la tinta blanca u otros sistemas semejantes. Además, realizar una nueva versión de un documento suponía escribir uno nuevo completamente. A principios de la década de los 70 surgen en el mercado los primeros procesadores electrónicos dedicados, es decir, ordenadores especializados exclusivamente en la realización de textos y no como los actuales, que también pueden ejecutar otros tipos de programas, ya sea diseño, de cálculo, etc. En la década de los 80 aparecieron en el mercado los primeros procesadores de texto, diseñados para utilizarse en los ordenadores personales. Estos procesadores de texto han evolucionado mucho desde sus inicios, teniendo actualmente funciones que en sus comienzos serían impensables, como por ejemplo el corrector ortográfico, diccionario de sinónimos, herramienta de diseños gráficos, corrección gramatical, inserción de hipertextos, macros que facilitan la automatización de determinadas tareas, etc. En los comienzos solo permitían el ingreso de textos sin imágenes ni efectos y fueron evolucionando con los años. Estos programadores se fueron desarrollando ante la necesidad matemáticas más que las informáticas.
Finalmente, en 1964, IBM creó la primera máquina de escribir magnética, y en 1970, IMB también creó los disquetes que marcaron un antes y después en la computación. Comparación de dos procesadores de texto, CryptEdit y AviWord. CryptEdit es un procesador de texto con licencia, a diferencia de AviWord, que es gratuito. Algunas ventajas que es fácil de usar debido a su diseño. Este procesador es superior a los demás para la inserción de imágenes, fechas y hora de los archivos. Algunas desventajas es que para su uso el usuario debe donar cierta cantidad, por esta razón no se le considera gratuito. Algunas ventajas del procesador de AviWord es que se caracteriza por ser muy fácil y completo. Este procesador se le puede adquirir de manera gratuita y las desventajas es que no es muy conocido, entonces puede ser pirateado fácilmente. El AviWord es un completo procesador de texto gratuito que, a pesar de ser gratis, es capaz y reemplazable perfectamente a las aplicaciones comerciales de su tipo, como el Microsoft Word o el WordPerfect. Este versátil y confiable procesador de texto ofrece varias ventajas interesantes, como por ejemplo el hecho de que no tiene un gran impacto sobre el rendimiento del sistema y es extremadamente rápido, incluso en estas condiciones de bajo consumo de recursos, por lo que, a diferencia de otros programas de su tipo, nuestros sistemas nunca se congestionarán o se congelarán al crear, abrir o editar documentos. El AviWord además nos permite insertar imágenes, agregar columnas y aplicar formatos básicos de texto. Y eso es precisamente lo que trata el tutorial de hoy, edición básica de texto. Ahora, ya que tenemos el AviWord listo para ser usado en nuestros sistemas, les mostraré cómo crear un documento nuevo. Tengan en cuenta que cada vez que abrimos el AviWord, el programa crea un documento nuevo automáticamente y lo nombra sin título 1. Si necesitamos crear otro documento nuevo, simplemente podemos ir al menú Archivo para luego seleccionar la opción Nuevo y así creará el documento sin título 2. Podemos repetir estas operaciones cuantas veces queramos. Ahora tenemos un documento en blanco y comenzaremos a ingresar texto. Podremos aplicarle formatos a este texto utilizando las funciones de la barra herramientas. Podemos comenzar a aplicar formatos como, por ejemplo, hacer que cierto texto se vea en negrita, en cursiva, esté subrayado o esté alineado en diferentes formas, como podemos ver en la siguiente imagen. La forma de hacerlo es primero seleccionando el texto al cual le daremos el formato deseado usando el mouse o usando el teclado, tecla Shift más tecla izquierda, derecha, arriba, abajo, para luego hacer clic sobre el icono de la herramienta de formato que deseamos usar. Para el siguiente ejemplo yo utilicé la función negrita y ahí está el resultado como podemos observar en las imágenes. Para aplicar formatos con el resto de las herramientas, el proceso es básicamente el mismo. Debemos seleccionar el texto y luego aplicar el formato. No hay secretos ni procedimientos complicados. ¿Qué más podemos pedir? Llego a la conclusión que un procesador de texto es una aplicación informativa que crea y modifica documentos a través de una computadora. Es una gran alternativa moderna para todas las personas, especialmente para los que trabajan en una oficina, ya que eso les permite realizar más rápido su trabajo y les permite ahorrar tiempo. Un procesador de texto lo pueden ocupar todas las personas que lo necesitan si así lo desean. Esto sería todo por la presentación de hoy. Gracias por su atención prestada.